Hola chicos, este año las jornadas culturales del cole van a ser especiales porque las vamos a llevar a cabo de forma virtual. Para ello yo os quiero proponer un taller que se llama Ingenio Creativo en Casa. ¿Qué es lo que vamos a necesitar? Bueno, pues vais a tener que recopilar objetos y utensilios que tengáis por casa para hacer vuestras elaboraciones. ¿Qué es lo que tenéis que hacer? Pues vamos a hacer un muñeco con todas las cosas que hayáis recopilado, ¿vale? También os voy a poner en este vídeo una serie de imágenes de las producciones que han hecho mis hijos y los hijos de algunas compañeras, ¿vale? Al igual que os voy a dejar un vídeo de un señor que se llama Hannon Pivens y os va a explicar en qué consiste esta técnica y también os va a mostrar las diferentes elaboraciones que él hace. Solo espero que os lo paséis muy bien y que nos mandéis muchas fotos al grupo del cole, al grupo de difusión. Un saludito, un besito y a pasarlo bien. Algo que me parece sumamente importante e interesante es escuchar historias de diferentes personas de cómo se crearon su vida, escuchar caminos de vida, cómo de gente que inspira, de gente que hace cosas únicas y cómo cada persona llegó vía otro camino creativo a descubrirse a sí mismo, a potenciarse a sí mismo y realmente a crear algo que es la pequeña historia de vida que cada uno de nosotros tiene, porque al fin y al cabo de eso se trata. Los alumnos tienen que descubrir y crear su propia historia, los profesores tienen que prestar atención y descubrir y ayudar a los alumnos a descubrir cuál es esa historia que cada uno tiene adentro que está esperando salir. Me llamo Hanoch Piven y soy un ilustrador israelí que vivo parte del tiempo en Barcelona, parte del tiempo en Israel. Se preguntan de dónde viene mi castellano, les cuento que nací en el Uruguay. Mis primeros dibujos son dibujos de temas sudamericanos. Tengo vacas, tengo caballos, gauchos, indios, bistecs o bifes o churrascos o como lo llamen. En el año 75, mi familia y yo hicimos aliyá y vinimos a vivir de Montevideo a Ramat Gan, que es una ciudad en las afueras de Tel Aviv. Y yo seguí dibujando caricaturas, era siempre el artista de la clase, lo cual me llevó, después de mi servicio militar, a querer estudiar arte, a querer estudiar caricaturas, y viajé a estudiarlo en Nueva York. Cuando llegué a Nueva York me pasó algo muy interesante. Básicamente descubrí que tan bueno no era. Mi dibujo estaba bien, pero al lado de otra gente que dibujaba mucho mejor, era bastante mediocre. Y eso me llevó a buscar mi propia manera de hacer las cosas, mi propio camino. En algún momento me topé con un dibujo de Charlie Chaplin, de la película El Gran Dictador. Y la simplicidad de ese dibujo llevó a que trate de dibujar a la persona que estaba dibujando en aquel momento, que era Saddam Hussein, a que trate de dibujarlo con pocos detalles. Y así fue como en una semana pasé a hacer un dibujo que estaba muy
lleno de líneas y de ojos, narices, boca, algo que era mucho más simple. Y lo que pasó de interesante fue que cuando estaba dibujando a Saddam Hussein, de repente, estos fósforos se cayeron sobre el dibujo. Y ahí me di cuenta que los objetos los podía utilizar para definir formas. Pero más importante que eso, los objetos tienen un significado. Y los objetos nos ayudan a contar algo sobre la persona que estoy dibujando. Después de unos años en Nueva York, volví a vivir a Israel en el año 1995, justo en la época que asesinaron al primer ministro Rabin. El diario Haaretz me pidió que dibuje a Rabin y lo dibujé usando cera. En aquel momento todas las plazas de Israel estaban llenas de jóvenes que encendían velitas y se habían llenado de cera derretida. Dibujé en esos años muchos personajes israelíes, como Ben Gurión, como Golda Meir, como Ariel Sharon, el primer ministro, que está hecho con carne picada, y otros personajes del Medio Oriente, como Yasser Arafat o Mahmoud Ahmadinejad. Años que he hecho trabajos para revistas, para prensa, libros infantiles y programas de televisión, campañas publicitarias, siempre usando un estilo de trabajo con objetos cotidianos. Empecé a hacer talleres en escuelas, empecé a visitar parvularios, escuelas infantiles, a trabajar con niños, y de a poco me volví en una especie de educador accidental, diría. Me di cuenta que el collage es una herramienta de trabajo que tiene tanto potencial educativo. Y en base a eso empecé a trabajar con alumnos, con profesores, con padres.